Vamos a Caroline Ávila, ella es periodista, experta en comunicación, profesora de la UDA. Caroline, muy buenos días. Queríamos hablar en esta mañana sobre el desempeño del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto tiene que ver también con la situación de la provincia de La Suay, que se encuentra evidenciando en estos días todas sus debilidades. Es una situación muy difícil la que está atravesando Cuenca. Las entidades se ven desbordadas, las instituciones azuayas no tienen recursos ni alcances para atender debidamente las graves situaciones que se están dando, la precariedad en términos de vialidad, de seguridad es cada día más evidente. Vale la pena iniciar este diálogo con una visión, un breve comentario sobre lo que estamos afrontando. ¿Cómo le va, querido Gustavo? Muy buenos días a usted, a Rosana, y por supuesto un saludo fraterno a quienes en este momento les ha tocado pasar esta circunstancia tan trágica como es en el sector de Santa Isabel, un sector tan querido, sobre todo para los cuencanos y cuencanas, y esperemos que de alguna manera todo tipo de ayuda pública o privada pueda significar algo de alivio para quienes sobre todo están perdiendo sus modos de vida, sus condiciones de vivienda, en fin. Precisamente como usted muy bien resume, hoy en día, no solamente por las circunstancias de la naturaleza, que es lo que hemos vivido sobre todo aquí en Cuenca, sin lugar a dudas también por las circunstancias de una gestión que de alguna forma no permite prever este tipo de dificultades, no está suficientemente surtidos centros de salud, centros de educación y por supuesto también el sector de la obra pública. Todo al final en el Estado comienza a desbordar y el Azuay puede ser tal vez en pequeño una muestra de lo que significa gobernar en este país y en las condiciones que actualmente se tienen. No creo que sea solo un problema de Ecuador. Creo que este fenómeno post-pandemia golpea de una u otra forma distintas economías, distintos países, pero sí lo más importante no es saber que la crisis le va a llegar a un gobierno. La crisis es la constante, querido Gustavo. La diferencia está cómo estos gobiernos están, por un lado, preparados para recibir esa crisis y por el otro lado, de qué manera la resuelven, de qué manera la afrontan, o como decimos nosotros, de qué manera la gestionan. Este es justamente la gran habilidad de gobernantes, de políticos y en el área en el que yo trabajo, que es el de los comunicadores, cómo gestionar la crisis de manera que pueda ser sobre todo útil para el ciudadano, la ciudadana cuando la enfrenta, ¿no? Porque ese va a ser el común. Creo que esa ha sido una de las principales falencias o puntos de análisis y de crítica que ha recibido el gobierno, que está a punto de cumplir su primer año. Caroline, muy buenos días. Justamente hacia allá quería ir yo y tener tu análisis sobre cuál ha sido, según tu criterio, según tu perspectiva, tu mirada, esta gestión de la crisis del gobierno nacional, más allá de lo que está pasando en el auto y de las autoridades locales, que ojalá lo toquemos, el tiempo nos dé para tocarlo más adelante, lo que está pasando a nivel nacional, estas diferencias complejas entre ejecutivo y legislativo, las declaraciones del presidente de la República de que trabajará a espaldas de la Asamblea Nacional, pero a los pocos días la designación de un nuevo ministro de gobierno que lo que ha hecho es abrir de alguna manera las puertas. El día de ayer hubo una reunión con algunos jefes de bancadas, con la excepción de Pachacuti, que no aceptó, pero de alguna manera se han abierto caminos, con condiciones o no, pero se han abierto espacios para poder sentarse a dialogar. Pero nos preguntamos también, no solamente con el legislativo, sino con el resto de la población, con el resto de la sociedad, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, el sector de los trabajadores, con quienes también se han iniciado unas mesas de diálogo para abordar varios temas, el del IES, el de la posibilidad de un nuevo código del trabajo, reformas laborales. Sin embargo, todos estos encuentros con condiciones por parte de cada uno de los sectores. Sí, es justamente lo que tú acabas de decir al final, querida Rosana, esas condiciones.
que de alguna manera limitan el eslogan del encuentro que ha sido profusamente difundido por el gobierno. Entonces, cuando se te abre la mano, pero a ti no y a ti no, resulta un poco contradictorio. Y por el otro lado también, lo que notamos siempre, cuando los ciudadanos y los seres humanos en general evaluamos algo, siempre lo hacemos en comparación con, ¿no? Esa es la forma como nuestra mente funciona. Comparamos con algo. Y el gran desafío que tuvo este gobierno de entrada es que tenía que enfrentar un enemigo que era prioritario. Habían varias dificultades, varios enemigos, pero el más importante y el más urgente era lograr combatir a la pandemia con la vacunación masiva. Eso le puso al país un solo objetivo, un norte claro, y orientó toda su gestión y también su comunicación. Por eso, en junio, en julio, en agosto, los niveles de aprobación estaban muy altos. Es tan sencillo a veces decirlo, difícil hacerlo, por supuesto. Es, si le prometes algo y le cumples, eso es todo. Si no es más, no hay mayor ciencia. Y se prometió vacunación y se cumplió la vacunación. Y se hizo además en un operativo que representó el encuentro público-privado, el encuentro empresarial, el encuentro político, en fin. Hubo todo justo, era como la vacunación, el retrato perfecto de lo que estaba comunicando la administración entrante, ¿no? Pero el problema que se suscita es después, porque no hay una agenda post-pandemia que tenga esa claridad que tuvo la agenda de la vacunación. Y ahí es en donde en la dispersión viene la confusión y comienza a bajar también tanto credibilidad como aprobación del gobierno. Porque por un lado iba una agenda hacia la reforma en materia tributaria, laboral, que le permita ingresar en política ideológica más bien neoliberal que debía encaminarse, ¿no es cierto?, el país a partir de la victoria de Creo en la presidencia. Pero por el otro lado surgen los primeros problemas políticos públicos con las denuncias sobre los famosos Pandora Papers. Y ahí comenzamos a ver, si me permites, Rosana, esta revisión, diremos, casi que cronológica. Comenzamos a ver esas pugnas con una asamblea que a su vez también hay que decirlo, tampoco es que ha propuesto mayor cosa. ¿Cuál es la agenda de la asamblea en todo un año de gestión? Estamos con ellos muy cerca de cumplir igualmente un año y no ha habido tal agenda, no ha habido tal contribución hacia una construcción de Estado como tal, ¿no es cierto? No hay ni una propuesta, pero ni siquiera una contrapropuesta, ¿no? Porque por último se recibe, digamos, ¿no es cierto?, la reforma tributaria. Ni siquiera lograron pasarla dentro de la Asamblea, pasó por Ministerio de Ley. Entonces no hubo ni siquiera una discusión o una contrapropuesta, y eso sin contar todas las otras proyectos de ley que siguen, diremos, reposando ese sueño de los justos. Entonces, cualquier cosa en el país después de la vacunación sufre de una falta de claridad sobre hacia dónde voy, y eso lamentablemente compromete los esfuerzos de gestión política y de comunicación, en donde vemos más bien dispersión, confusión, insisto, voy por este camino, luego retrocedo y ahora voy a tender los puentes que hace un ratito los quemé con el discurso de la muerte cruzada y de otro tipo de reflexiones en donde al final no cabían en democracia. O sea, no se puede no gobernar con asamblea, por ejemplo, no se puede estar amenazando con la consulta o la muerte cruzada y teniendo semanas en esas discusiones y al final no hacer nada. Los globos de ensayo en temas, en momentos de globalización y de inmediatez por las redes sociales, cada vez tienen menor eficiencia y sí comienzan a agotar más, en este caso y tempranamente, ¿no es cierto?, el posicionamiento de un gobierno que está recién por cumplir un año. Yo quisiera volver a la situación actual, Caroline. Evidenciamos un problema con nuestras propias autoridades en los temas de vialidad, en el manejo de los desastres naturales. En nuestra ciudad no se lo está asumiendo en debida forma. Tenemos una excelente academia, expertos en todas las áreas que hacen diagnósticos, estudios, advierten, pero
en la práctica no sucede mucho. Las autoridades de turno han adquirido la costumbre de apagar incendios, ofrecer estudios, soluciones que no llegan. En contraste, se evidencia una desconexión del gobierno central con las necesidades de esta zona. Allí tenemos la vialidad llena de soluciones parche, insuficientes. En temas de medio ambiente no solo se ignora la consulta de Cuenca, se la contradice con políticas públicas que piden a las entidades gubernamentales que aceleren los procesos mineros. Los problemas de carácter presupuestario se evidencian en todos los órdenes. En estos días hemos tratado la intención de vender un terreno que estaba destinado para un campus del Instituto Tecnológico de la SUAY, una de las promesas de educación superior del anterior gobierno de Lenín Moreno. La Universidad de Cuenca, la señora rectora nos ha dicho, trabaja con un 25% menos de presupuesto que hace 5 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo enfocar de una mejor manera esta interrelación entre gobiernos locales, ciudadanía, con el gobierno de Guillermo Lasso? O sea, el retrato que usted hace, Gustavo, es preciso y creo que refleja muy bien, por ejemplo, lo que los cuencanos y cuencanas escuchamos en la sesión solemne. La sesión solemne de Fundación de Cuenca, de aniversario de la Fundación, terminamos sorprendidos porque se ofreció por parte del gobierno lo que no se pidió, ¿no? En ningún momento, ni siquiera desde lo que tengo entendido en el plan de ordenamiento territorial que se está discutiendo este momento en el Consejo Cantonal, está pendiente o está prevista la famosa circunvalación, que era sí una promesa y un esfuerzo de la administración del anterior alcalde, de Marcelo Cabrera, actual ministro de Obras Públicas. Sí, un proyecto en el cual se apersonó mucho el actual ministro, así es. Y claramente se nota que ese párrafo al menos lo escribió el ministro, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que ofreció el presidente en la sesión solemne, una oferta que no estaba solicitándola el actual alcalde y que no está este rato en el tapete de, si es que hubiese un tapete de la visión de ciudad que tiene esta administración. Entonces, ahí usted se da cuenta, por ejemplo, este es mi camino, dice el gobierno, y las necesidades que al menos las autoridades locales consideran urgentes, no están en la misma página, no están en ese mismo camino. Eso es preocupante. Y cabe señalar que esa sesión estuvo llena de aplausos para los funcionarios del gobierno. Pero como decía en un artículo por ahí, millones, hablando de las ofertas de los millones, se escriben rápido, se pronuncian fácil y se aplauden más rápido todavía. Ahora, de ahí a que se cumpla es otra historia. Y luego también una dimensión real de las necesidades, ¿no? Se aplaudieron 26 millones, creo que eso es, no sé, 2 kilómetros, cuando la necesidad es apremiante para Cuenca y para el Azuay, para el Austro. Entonces, es importante tener mayor conciencia y una mejor lectura desde lo que a largo plazo requiere, ni siquiera a largo, mediano y largo plazo requiere la ciudad. Porque si no hacemos eso, terminamos justamente con lo que estamos viviendo en este momento. Deslaves y crecidas de ríos es algo que forma parte del diario vivir en nuestra geografía, ¿no es cierto? No es sorpresa, no es novedad que en Cuenca llueva, por Dios, abril aguas mil se dice, ¿no es cierto? Y no tener previsión de este tipo de circunstancias, maquinaria lista para poder en muy poco tiempo resolver este tema y tener debidamente observado y controlado, ¿no es cierto?, estas circunstancias y zonas de peligro de deslaves o zonas de peligro de crecientes de ríos ya deberían estar debidamente estudiadas. A propósito de la academia que usted menciona, no hay previsión, no hay un sentido de preparación y estamos resolviendo el día a día y lo resolvemos además con las promesas de ya viene el vicepresidente o ya viene el presidente o ya vendrá el ministro y eso no debería ser la solución es ya viene la maquinaria, ¿no?, para resolver el asunto de la forma más rápida posible. El desafío es importante en este país en el que en primer lugar que se está intentando implementar un cambio de modelo económico, político, ideológico
y que no tiene un correlato en la asamblea y al parecer tampoco tiene un correlato con la administración local en distintas de las grandes ciudades del país, no se diga también en las pequeñas. Ahora, así Caro, que ha sido complejo, ¿no? Ahora, Caro, ha habido una cantidad de quejas, digamos así, se ha podido observar una desinstitucionalización absoluta, una falta de liderazgo, una ausencia de instituciones fuertes, hablamos desde la academia pasando por quienes nos representan en los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean a nivel parroquial, cantonal, provincial, en las instituciones del Estado. Pero además es importante hacer estos análisis en la coyuntura en la que estamos. Este es un año electoral, ya nos estamos preparando y todo apunta para lo que va a ser el proceso de febrero del año próximo, del 2023, con la posibilidad además de enfrentar una consulta popular en los próximos meses. Todo esto yo siempre me pregunto a dónde nos lleva en un nuevo proceso electoral. Realmente los ciudadanos, las ciudadanas estamos formados en una cultura política que nos permita hacer estos análisis o al menos escuchar estos análisis respecto de este sentir que existe en la población y que esto se refleje de una manera importante que pueda llevarnos a un cambio en un proceso electoral. Una razón muy puntual. No es porque no estemos preparados o porque no entendamos como ciudadanos, no, sino que existen otras prioridades hoy en día en los ecuatorianos. Cuando en las encuestas preguntan cuál es el principal problema que tiene el país o que tiene luego su familia, se empata en lo económico, ¿no? O sea, el trabajo. Cuando con tanto orgullo el alcalde mencionaba que Cuenca está entre las ciudades que mayor empleo existe y el empleo estaba en 5 de cada 10, yo no dijera eso con tanto orgullo, ¿no? Porque estamos hablando que al menos están por el otro lado 5 desempleados. Yo sé que no es responsabilidad del alcalde, pero sí es un indicador claro de la principal preocupación que tienen las familias en este momento. Y la principal preocupación es poner comida en esa mesa, querida Rosana. Entonces, probablemente las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo salgan sin duda en los editoriales, en los titulares, pero no serán principal decisión a la hora de reflexionar un voto en el caso de los ecuatorianos y ecuatorianas. Básicamente va a ir hacia ese primer elemento de preocupación, ¿no? Entonces, ¿qué es el tema de lo económico? Del trabajo, del empleo. Por el otro lado también es cierto que nosotros reflexionamos ese voto a partir de atajos mentales y esos atajos mentales por lo general están muy persuadidos desde lo emocional, no tanto desde lo racional. Ciertamente hay mucho de recordación y de aquello que primero recuerdo será siempre lo más reciente. Por eso los procesos electorales no necesitan sino conducirse a partir de la resistencia, es decir, todo lo que se haga ahora construye, por supuesto, para tomar la decisión para enero, pero será lo que suceda entre enero y febrero lo determinante. Entonces falta mucho como para decir que existan elementos que la sociedad vaya a acoger al momento de votar. Y quizás por eso, Rosana, es que el tema de la consulta popular no logra definirse, porque el mismo hecho que la gente toma decisiones a partir de la emoción más que de la razón, es muy probable que las preguntas que vayan a ser planteadas en la consulta popular tengan un resultado que no necesariamente esté dentro de lo que calce en la pregunta, sino a partir de cómo estoy evaluando al mandatario. Y esto no es porque no me interese el problema que está planteado en la consulta popular, simplemente porque me han dado un papel y voy a reclamar porque estoy molesto con el mandatario. Entonces, eso tampoco es absurdo, guarda lógica, guarda toda la lógica del mundo, porque ¿cuál es la principal preocupación que tiene el ecuatoriano y la ecuatoriana? Poner comida en la mesa, poner comida en el refrigerador, si es que existe un refrigerador. 5 de cada 10 cuencanos tienen trabajo y eso es el indicador más fuerte del país.
Imagínense cómo están las otras ciudades. Entonces, en este minuto que se quite o se ponga el Consejo de Participación Ciudadana a un ecuatoriano común como usted o como yo, terminan siendo irrelevantes si es que no hay comida en la mesa. Y ese es el problema que este momento surge con gran fuerza en una ciudadanía que además, de acuerdo a las últimas encuestas, se muestra muy pesimista, Rosana. Gestionar el ánimo de los ecuatorianos también es responsabilidad de los mandatarios. Y el ánimo, en este momento, lamentablemente se hablan de cifras muy dolorosas, del 70 y del 80% de los ecuatorianos que sienten que las cosas están mal y peor todavía, que las cosas pueden estar peor. Aquí en la localidad, ¿hay la necesidad de una asamblea provincial o de algún otro tipo de foro que permita presentar una posición genuina de la ciudadanía, de la comunidad? Hay varias organizaciones ciudadanas como el Foro de Defensa de la SUAY, Cuenca 2050, que acaba de aparecer también en la palestra pública, integrada por ciudadanos respetables, actores que siempre han mantenido una posición democrática, que empiezan incluso a favorecer ciertas corrientes que hablan de autonomía. Yo soy muy fan de los foros, querido Gustavo, de los espacios, porque son primero espacios más ciudadanos que partidistas, porque todos los espacios son políticos, eso está claro. Y segundo, porque nos permiten reflexionar sin los apuros de la coyuntura, ¿no? Reflexionar desde una perspectiva de largo aliento. Recuerde usted que la consulta del agua fue idea y origen e impulso de este tipo de foros. Estoy pensando en el Grupo Yasunidos, el Cabildo del Agua y el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Estos tres espacios de manera conjunta se reunieron más de muchas semanas, muy atentos, muy cuidadosos de además encaminar las sugerencias o las presiones, según sea el caso, en los espacios adecuados, en la Comisión de Ambiente del municipio ante el Consejo Cantonal, y fue un impulso ciudadano que comienza a entrar en el seno del consejo con algunos concejales, y luego ese impulso recoge el alcalde porque se da cuenta que la ciudad le motiva a proteger el agua. Entonces, cuando las cosas tienen ese tipo de fuerza y crecimiento, se dan con resultados que terminan siendo aclamados y exitosos. Lamentablemente, falta ese correlato en el país, ¿no? En las políticas del sector ya gubernamental del Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero a nivel local, este tipo de espacios terminan siendo los famosos búnkers de pensamiento, pero con un componente ciudadano importante. A mí me da mucho gusto cuando escuché las noticias sobre la iniciativa público-privada en el observatorio de Cuenca, con estos datos que están yendo a entregarse y con el apoyo además de los industriales, que me parece muy interesante. Y más recientemente también esta otra iniciativa Cuenca, creo que es 2075 o algo así. 2050. Bueno, póngale el año 2050. Que quiera. Lo importante es tener el espacio para pensar, ¿no? El espacio para reflexionar, a ver si, por ejemplo, entra o no esa circunvalación, entra o no esa autopista, entra o no ese mercado que con tanta urgencia se había prometido hace 3 años atrás, del cual todavía no vemos más allá que el render de la publicidad, ¿no? Entonces es importante tener estos espacios precisamente para eso, para pensar, para proyectar. Bueno, la única esperanza que queda es que este gobierno ha recorrido poco, no ha llegado siquiera a un 25% de su periodo, y ojalá las cosas cambien. Sabemos que Guillermo Lasso estará seguramente abrumado por los problemas nacionales, pero tiene que pensar en, de alguna manera, afrontar de otra forma lo que está sucediendo acá en el sur del Ecuador. Un golpe de timón, tomar más en serio a esta región del país. Yo creo que esa es una perspectiva importante sostenerla, pero creo que sí nos hace falta a los cuencanos y cuencanas tener un mejor espacio de incidencia en las decisiones, en donde se toman las decisiones. Yo creo que en cualquiera de los gobiernos siempre han habido cuencanos como ministros, cuencanos como asesores, pero todavía en ninguno de esos gobiernos se logra mirar a Cuenca como un eje importante en la política del país y en la gestión
pública que debería tener el país. Me parece que nos hace falta a nosotros mismos creernos un poco más. Nuevamente vuelvo al discurso y para no quitarle más tiempo, querido Gustavo. Cuando escuchábamos en el discurso pedir, aunque sea los estudios, ¿no? Yo sé que son las formas bonitas y educadas que tenemos los cuencanos, pero no es precisamente lo que quisiéramos de nuestros líderes. Nuestros líderes son esa voz de representación y necesitan hacerlo con mayor firmeza. No se trata de gritar, no, sino de hacerlo con claridad, con firmeza y teniendo sobre todo en perspectiva la ciudad más allá de los próximos meses de un año electoral. Bien. Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado. A usted, querido Gustavo. Gracias, Rosana. La doctora Carolina Ávila es periodista experta en comunicación, profesora de la UDA.